Perfecto, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, todas y todes a este, como dijo Mario, sexto, Mario, yo había entendido que quinto, bueno, sexto y último encuentro sobre el amor. Estos espacios que a mí siempre me parecen maravillosos y sorprendentes que abre el EPEC para todos, todas y todes, espacios plurales donde se abordan a veces temas poco comunes, a veces no tan poco comunes, pero desde perspectivas siempre plurales, críticas, con la posibilidad de encontrarnos, de conversar, de compartir, de discutir también. ¿Por qué no, verdad? Entonces, bueno, estamos cerrando este ciclo sobre el amor que, digamos, en el plan original el EPEC pretende que sea un espacio más o menos continuo, más o menos permanente. Esta fue como la primera probadita, ya les contaremos más adelante de otras actividades relacionadas a estos temas como el amor. Y pues hemos visto, también como ya lo ha comentado Mario, sí, desde distintas perspectivas, cómo el amor, esto que pensamos siempre que es claramente sentido, es como una emoción, un aspecto natural de la dimensión humana, también puede ser pensada, también puede ser reflexionada, también, o sea, también puede ser abordada desde una perspectiva crítica y poco común a veces, ¿no? Eso no significa que dejemos otras, o sea, que dejemos de sentir también, ¿no? De sentir pensar el amor, pero bueno, creo que nos ha abierto muy buenas perspectivas lo que hemos visto. Y pues, como decía Mario también, el EPEC, aprovecho, ¿no? El EPEC tendrá unos días, algunas semanas a lo mejor de algún breve receso, donde retomaremos los cursos en mayo. Y bueno, yo sí quisiera reconocer, bueno, el trabajo que ha hecho el EPEC hasta ahora. Ahí en el canal de YouTube, ustedes pueden encontrar pues una variedad muy grande de varios años, ¿no? De cursos sobre los temas más diversos que están ahí subidos. Afortunadamente la tecnología nos da la oportunidad de regresar o ver por primera vez si es que no se ha hecho temas muy diversos, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar el tema justamente del amor para reconocer, Mario es muy chiviado y muy discreto, pero reconocer con mucho cariño el trabajo que Mario Piña hace para posibilitar estos encuentros y bueno, mandarle mis cariños desde aquí. Entonces regresaremos con todo el entusiasmo de siempre en mayo con otros cursos, ¿no? Y hoy cerramos este ciclo con broche de oro y le damos la bienvenida con mucha alegría a Pepe Vallardo, quien nos va a acompañar en la charla de hoy. Y les voy a contar un poco sobre Pepe y qué le gusta hacer y a qué se ha dedicado. Él es religioso misionero del Espíritu Santo, estudió filosofía y teología en Milán, en Italia y en la Ciudad de México. Obtuvo el bachillerato pontificio en teología por la Universidad Javeriana de Colombia con una tesis sobre teología y psicoanálisis. Obtuvo además la maestría en estudios de paz y justicia en la Universidad de San Diego y se tituló con una tesis sobre violencia inherente a la lógica de las políticas liberales de construcción de paz. En 17 Instituto de Estudios Críticos cursó el certificado en teoría crítica e impartió un seminario como parte del área de estudios críticos de la religión. Asimismo, en colaboración con el área de management crítico, organizó un taller sobre el sufrimiento en el trabajo con el clúster en el clúster agroalimentario de Monterrey. Ha colaborado en instituciones de formación profesional y universitarias como ITESO, UNIVA, UDEM, UABC, entre otras, y como ponente sobre temas de violencia, sexualidad, sociedad, bioética, técnica, religión y filosofía, especialmente desde el pensamiento de Walter Benjamin. También ha participado como ponente en foros de análisis cinematográfico desde la perspectiva de diálogo entre religión, psicoanálisis y filosofía. Entonces, Pepe nos dijo que perdón, ya no los veo. Perdí aquí la pantalla de Zoom, permítanme. Bueno, Pepe nos contó
que su charla de hoy podíamos titularla Amor y no sé qué. Entonces, pues realmente no sabemos de qué exactamente nos va a hablar, pero seguramente nos sorprenderá. Será muy interesante que nos cuente, pues, de qué va el amor sobre el que nos va a contar. Y pues, te agradecemos mucho que nos acompañes hoy, Pepe, y pues te cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Pues de antemano, bueno, yo, como dicen por ahí en los avisos previos, diría, este título del amor y no sé qué responde precisamente a que si hay algo que me gustó un poco en la idea del título de, no sé cómo llamarlo, la plataforma, que es esta parte de espacio de exploración. Yo, por lo general, yo me la paso haciendo exploraciones y experimentos, ¿verdad? Entonces, eh, no tengo del todo claro exactamente qué vaya a pasar con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque generalmente yo tengo claro por dónde empiezo, pero nunca sé a dónde voy a terminar en el sentido de que pues, sigo experimentando, ¿verdad? Sigo viendo ver a dónde nos lleva. Y es que hablar de no sé qué, o sea, bueno, asumo, creo que aquí todos más o menos son de habla hispana, ¿verdad? Entonces no sé si esta expresión no sé qué es familiar, sino la explico un poco, ¿verdad? Esta sensación del no sé qué es una expresión que curiosamente son tres palabras que terminan volviéndose un término único y que el uso pues es bien variado. Es decir, nos sirve para decir que tenemos claridad sobre de algo, pero al mismo tiempo no del todo, que percibimos es una combinación entre lo que se intuye, entre lo que se alcanza medio a vislumbrar, pero al mismo tiempo hay algo que nos impide poderlo formular, tematizar, ¿verdad? Y entonces como que se nos escapa, se nos resiste. Pueden ser muchas expresiones, ¿verdad? Porque yo sé que no es sinónimo ni que algo se escape a resistirse. Puede ser simplemente que juguetea, que juega, pero al final esta idea del no sé qué, creo que es muy importante porque cuando Mario me decía que si podía hablarles del amor, pues la primera pregunta que me hice o que me vino a la mente fue la de decir, bueno, es que, pero en concreto, de qué estaríamos hablando, ¿no? Es algo que está muy presente en la vida ordinaria y que, voy a decirlo así, ha cumplido tantos usos y tantas funciones a lo largo de la historia de la humanidad que en realidad es difícil saber si realmente estamos hablando de lo mismo o no. Algunas de las cosas con las que yo me he encontrado, recuerdo en un diálogo, una vez que estuvimos en un diálogo interreligioso, había pues personas desde el budismo tibetano, desde el islam, Hare Krishna, cristianos y así. Y recuerdo que la expresión que algunos decían era, bueno, pero lo bueno es que bueno, todos creemos en Dios, en un mismo Dios, ¿verdad? Solo que son aspectos distintos. Y yo no pude, no me pude aguantar y tuve que decir, ¿saben qué? La verdad es que no estoy tan seguro de eso. La verdad es que es como en la poesía que si Mario Benedetti, Jaime Sabines, Gustavo Adolfo Bécquer, esta Gioconda Belli, hablan del amor, pues no sé si están hablando de lo mismo. Me podrán hablar de situaciones que pueden ser análogas, idénticas, semejantes, pero en el fondo, ¿de qué están hablando? Es un desafío tremendo porque no puedo dar por hecho, al menos que por el uso de una misma palabra, estemos hablando exactamente de lo mismo. De hecho, es algo que este filósofo Jacques Rancière, por ejemplo, nos habla cuando habla del desacuerdo, que el desacuerdo que como él lo maneja no necesariamente se refiere a que diga alguien, ah, yo discrepo lo que estás diciendo porque yo pienso totalmente distinto. Habla del desacuerdo como ese fenómeno que se da cuando utilizamos un mismo término y sin embargo, aunque lo estemos utilizando ya en la práctica e incluso tal vez a nivel inconsciente, nos encontramos con concepciones que son distintas y que por lo tanto tienen un modo de operar distinto. Entonces, yo diría que parto de este desacuerdo respecto al uso de la categoría de amor o de lo que decimos amor, no para tratar de introducir una noción última, sino más bien como para tratar de provocar las que ya hemos utilizado y ver hasta dónde nos pueden llevar. Sé que tiene su riesgo y sé que de alguna manera habrá sus peligros en ello, pero bueno, digo, imagino que después del recorrido que han hecho, nos habremos dado cuenta que nadie puede recorrer los caminos del amor sin peligro. Digo, cualquiera, ¿verdad? Desde, sea el amor del enamoramiento, el amor de procreación, el amor de la afiliación, el amor de la amistad. Lo que queramos implica siempre o entraña siempre algo de peligro. Es una
una puesta en juego bastante radical, ¿no? Porque en el fondo implica dar pie a algo que puede ser como una especie de, pues, de dinamita dentro. Y por ello es que algo que quisiera como tomar ahorita como punto de partida es este desafío entre, ya algo mencionaban, ¿no? Cuando me hablaban hace un momentito de esta visión de Cupido que tuvieron, donde, bueno, pues Cupido, pues resulta que no era toda una cuestión tierna, ¿verdad? También había una dimensión oscura y todo esto. Y, y claro que viene la pregunta, ¿qué pasó? Que empezamos a tener una visión del amor que respondía a lo mejor a una experiencia mucho más tierna, etcétera. Por supuesto que la dulzura ocupa un lugar importantísimo, ¿verdad? Pero también, ¿qué ha ido pasando? Que inclusive me atrevería a decir, parecería que el amor se ha vuelto el justificante por excelencia de todo. Y con esto me acuerdo un poco de lo que decía San Agustín, ¿verdad? El famoso ama y haz lo que quieras, que en realidad es bien interesante, porque o una de dos, o está dándonos pie a una especie de intelectualismo donde, aunque en realidad no quiere decir que hayamos comprendido, pero parecería que por el hecho de que tengo el amor, entonces cualquier cosa está justificada, y, y cuando algo está completamente justificado, eh, pues estamos adentrándonos en un terreno donde literal cualquier cosa puede pasar, pero tal vez lo peligroso no es que cualquier cosa pase, sino que podamos hacer cualquier cosa a otros, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde? Porque esta noción cuando alguien dice es que si amas, no le vas a hacer daño al otro, híjole, no lo sé todavía, ¿verdad? Es decir, como que seguimos buscando todavía encontrar ese pequeño refugio, ese resquicio, ese espacio en el que podamos identificar aquello que es incuestionable, sí, incorruptible, imposible de pervertir, y que si algo creo que de alguna manera el Evangelio va dejando claro y la experiencia de la religión lo va dejando claro, y no son los únicos, las únicas instancias humanas que lo han ido trabajando, es que hay una ambigüedad que está siempre ahí presente y que no hace tan fácil como el poder entender entonces de qué estamos hablando y si es posible hablar de un amor que lo justifique todo o no. Por otra parte, también puede ser que esta noción de Agustín pueda ser una noción contraideológica. Es decir, cuando entendemos que el amor no es algo que podamos definir en términos meramente intelectuales o encerrar dentro de una cierta conceptualización, sino que implica una cierta práctica, y es una práctica en la que, a final de cuentas, pues lo que está poniendo en juego es, pues, todo. Es decir, ¿hay algo por lo cual estaría yo dispuesto o dispuesta a arriesgar tanto, sabiendo que tengo el límite de, tal vez, de no poder o de no saber? Y es que es esta experiencia del amor. Por eso hay un título que me gusta mucho de un texto de George Bataille que se llama El amor de un ser mortal, porque básicamente todo lo que va centrando es qué hay en el amor de un ser mortal que pueda hacer algo a lo que podamos hacerle caso, o por lo menos que nos diga y nos haga como entender algo de lo que está pasando o qué está ocurriendo ahí, qué hay ahí. Entonces, por eso esta idea del no sé qué, porque implica, diría yo, cómo sobrepasamos incluso las barreras de una cierta política y una cierta moral. Y aquí no me refiero a la moral hegemónica, como se le puede decir, sino me refiero también a las nuevas pretensiones de moral también. Es decir, cualquier tipo de reivindicación que se haga en torno al amor, ya sea, y esto podemos recordarlo hasta desde los lemas norteamericanos, cuando dicen del love wins y todo lo demás. Es decir, parecería que es una alusión a encontrar o referirnos a aquello que nos permitiría decir, estamos del lado correcto y estamos haciendo siempre, o somos los que a final de cuentas sabemos qué es lo que hay que hacer. Y creo que el amor más bien, hasta cierto punto, en lo que va siendo más de experiencia, más que de teoría, nos va sumergiendo más bien en terrenos de incertidumbre. Porque mientras más amamos, más difícil es saber realmente si estoy haciendo bien o mal, e incluso si vale la pena llegar tanto o no. E inclusive posiblemente me haga decir, híjole, no tengo respuestas, o tal vez definitivamente sé que me estoy adentrando en algo que va en contra tal vez de muchas cosas
y aún así estoy dispuesto a arriesgarme por esto. Y uno preguntaría, ¿por qué? ¿Qué hay en esto? Entonces, por eso, tal vez para mí es importante ponerme en guardia respecto no a la negación de la importancia de una moralidad acompañada del amor, sino al fetiche de su moralización. Es decir, no sé si lo habrán escuchado, pero bueno, me ha tocado escuchar mucho en ámbito cristiano cuando decimos cosas como, pues la iglesia que queremos, o el uso de palabras como la solidaridad, la compasión, que son palabras que están cargadas de mucho, pero que corren el riesgo de volverse un fetiche en la medida en que, pues, no sabemos, parecerían que en sí mismas están cargadas de una legitimidad incuestionable, ¿verdad? Y que generalmente, digo, no sé si lo han visto, pero esa es una de las parodias más típicas cuando se habla de certámenes. Por ejemplo, el más típico era de Trump, del Miss Universo, que hasta en la película está Mi Simpatía y en otros les dicen, cuando vas a decir algo y te hacen una pregunta y respondes de un modo, agrega siempre al final y quiero la paz del mundo. Y ya con eso pues, todo se compone, ¿no? Dices, bueno, eso es lo que quedó. Y es bien importante decir que no terminemos tal vez haciendo un uso de la categoría del amor como esa especie de amuleto que permite pues ya cambiarlo todo y quitarlo todo y arreglarlo todo de un jalón, y que sin embargo no significa que no corramos un riesgo con él o que no haya que correrlo. Habrá que correrlo. Digo, al menos en la experiencia más cristiana de lo que yo voy entendiendo del amor, es que implica más bien un riesgo cada vez mayor. Entonces, por eso, más que a lo mejor decir que el amor pueda ser compatible del todo con ciertas políticas o posicionamientos políticos, epistemológicos, lo que sea, a veces me parece que el amor se acercara más a aquello que no logramos mencionar, ese no sé qué, que termina siendo como una especie de detonante que sangolotea todo, pero que no termina siendo un justificante de todo. Y para esto, digo, está este texto que quería poner como a confrontación unos con otros. Por ejemplo, este texto del Evangelio de Juan, que igual a lo mejor ya lo conocen y tal vez no lo voy a leer todo para no echarme todo el tiempo leyéndolo, pero la aparición en el lago de Tiberíades, en el Evangelio de Juan, justo después de la resurrección, que tiene algunos detalles, pero que son de una tremenda riqueza. Sobre todo, si lo leemos en el texto original, en el texto griego, nos daremos cuenta que también cuando hablamos de amor, por ejemplo, en español, hay una cierta limitación en el uso de los términos, porque dices, bueno, al amor parecería que se puede aplicar en varias instancias. Pero cuando lo aplicamos desde el ámbito griego, nos damos cuenta que hay distintas palabras y que no pretenden ser necesariamente sinónimas, aunque nos hablen de algo que puede ser análogo, concomitante, común o lo que sea, pero en última instancia no nos están diciendo que sean exactamente sinónimos. Entonces llama mucho la atención que en la experiencia de lo que ocurre en esta narración de la resurrección, la culminación de esta experiencia todavía, o de esta experiencia de duelo y de pérdida que van teniendo los discípulos, que se abre con esta noción, o este movimiento, mejor dicho, de Pedro cuando dice, pues yo voy a pescar, que es como decir, pues bueno, pues ya no hay yo ni qué hacer, pues voy a hacer lo que siempre he sabido hacer y voy a volver a la práctica, inclusive diría a esa actividad que es remitirnos al trabajo cotidiano, a la supervivencia y a lo que es tener los pies bien arraigados en una realidad social que exige trabajar para vivir, porque obviamente, pues, si ellos habían apostado, no diría que por la utopía de Jesús, porque ese término probablemente no existía ni lo tenían tanto en mente, pero la apuesta que hicieron por seguirlo y se dan cuenta de que lo perdieron todo con la muerte del Mesías, pues los lleva a decir, volvamos a un cierto realismo, hay que trabajar, vamos a pescar. Y lo interesante es la desazón que experimentan e inclusive como una práctica que durante mucho tiempo constituyó su identidad, la identificación con el trabajo, se vuelve incapaz ya de darles algo, y por eso el comentario de Jesús con cierta ironía que les dice, hey, pues ¿no tienen pescado? Que es una pregunta que parece hasta como medio, con tono así medio irónico, medio de burla, ¿no? Así como, hey, pues que no tiene ninguno, ¿verdad? Y la respuesta de ellos, que los va llevando a pues entrar en contacto con esta especie de fracaso o de pérdida respecto al hacer cotidiano, que les dice,
tu praxis, tu forma de actuar ya se agotó. No da. Es como si durante mucho tiempo, tratando de evocar con ejemplos más o menos que puedan ayudarnos a ver esto, contaban, al menos en mi familia, mi mamá me contaba que, sobre todo mi abuelita y un tío abuelo, eran de los que con la mirada calmaban a los niños, que te miraban de cierto modo y ya, y ya entendías el mensaje y no te movías. Ahora, ¿qué ocurrió con esa mirada? Que ya no la tenemos, o que ahora alguien puede quedársele viendo a un niño con esa misma mirada y el niño simplemente va a levantar las cejas o va a replicar, ¿verdad? También con su mirada como diciendo, ¿qué? Dices, ¿qué hay? ¿Qué hubo ahí? Pues hubo un agotamiento de una práctica, de una praxis que parece ser que ya no es capaz de rendir o de dar el resultado que solía dar. Y es que la cuestión del obrar, de la praxis, es fundamental para comprender también no solo el contexto bíblico, sino también un poco de lo humano. Porque el amor, en cierto modo, sí está inscrito dentro de las prácticas del obrar humano, pero si no cuestionamos nuestro concepto del obrar, terminaremos tal vez pensando pues, que el amor es simplemente una variante más de un mismo esquema. ¿Cuál es el esquema más extendido hoy en día? Es el de la eficiencia. Es decir, yo quiero tomar un vaso de agua, extiendo mi mano, si está el vaso lleno, y la acerco con la mano el vaso a mi boca y tomo. Mi acto fue eficiente. Quería esto y lo tuve. O tengo hambre de algo, tengo una necesidad y encuentro algo con lo cual tratar de saciar esa hambre. Tengo un deseo que pertenecería más al ámbito de lo insatisfecho, la insatisfacción, un poquito más siguiendo acá el psicoanálisis lacaniano, pues diré, entonces tendré que buscar qué hacer que de alguna manera me permita lidiar con esta insatisfacción, ya sea para posponerla, ya sea para desplazarla, sustituirla o lo que sea, pero es siempre importantísimo el poder decir que hay una eficacia en lo que estoy haciendo. Entonces, lo que los discípulos constatan es que su actuar, a pesar de que tal vez durante mucho tiempo funcionó y tal vez puede seguir siendo operativo, dice, pues ya no funciona, no rinde lo que solía rendir. Siguiendo con estos ejemplos, la eficiencia es como cuando alguien dice, sobre todo pensando en la relación, no sé, con lo divino, que dices, pues yo quiero que Dios me escuche y ¿qué tengo que hacer para que me escuche? Y la gran pregunta del ¿qué tengo que hacer para que me escuche? Nuevamente habla de este centrar mi acción como la que es capaz de lograr y de obtener algo. La que puede alcanzar. Y hay una capacidad que está ahí y que va a ser importantísima sí reconocer que tiene un rol. Pero cuando nos adentramos en la experiencia del amor, me atrevería a decir que al menos la lectura joánica de este sentido es que nos acercamos a nuestra impotencia, a nuestra insuficiencia. De hecho, al menos una lectura muy personal del amor, yo por lo general digo, yo pido que mi amor sea insuficiente. ¿Por qué? Porque si mi amor es suficiente, ya no hay lugar para otros. Es decir, voy comprendiendo que dentro de los tantos actos, tal vez tomar un vaso de agua en una condición donde no tenga alguna discapacidad, donde no tenga la carestía del agua, donde no me falten los medios, es un acto que puedo realizar por mí mismo y no necesito técnicamente de nadie más para realizarlo. Y la eficiencia está en mi individualidad de algún modo y en esa capacidad. Pero cuando nos introducimos en el amor, tal vez es importante empezar a darnos cuenta que cuando decimos no sé qué, es porque quizás nos estamos adentrando en algo que es un tipo de acción que es incapaz de realizarse por uno solo. De hecho, por eso este diálogo, ¿verdad? Donde Jesús le dice, Simón, si usamos los verbos directamente, ¿verdad? Pues le dice, Simón, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro, pues sí te quiero. Son dos verbos completamente distintos. Y que cuando lo vemos en el griego es todavía más notorio, ¿verdad? Porque son dos formas diferentes. Y el énfasis de las tres veces es bien curioso, porque este signo o este símbolo, ¿verdad? Del tercero aparece en el relato como la tercera de las apariciones, tres veces lo repite, es como si estuviera diciéndonos al tercer día, es como decirnos, esto es
como el punto culmen de la experiencia de la resurrección, que es cuando tienen que acercarse a este tema del amor, y que por lo tanto no es algo que pueda ser reducible o identificable fácilmente con cualquier tipo de práctica. Porque en el fondo, la conclusión a la que llega Pedro, incluso con una cierta tristeza, y esa tristeza creo que encarna muy bien la que encontramos en nuestra finitud, en nuestra labilidad, en nuestra incapacidad o imposibilidad de llegar a satisfacer esto o poderlo decir, es cuando alguien dice, oye, bueno, ¿y si me amas? ¿Quién puede decirlo? Y parecería que el texto de Juan lo que sugiere es que el saber teológico, que es un saber del amor, en al menos bajo estos términos, diría, es que yo no lo sé. Por eso dice, tú lo sabes todo, yo no lo sé. Tú sabes que te amo, pero en realidad necesito que seas tú quien lo sepa. Y que en cierto modo nos va introduciendo entonces en una posibilidad de un actuar que es incapaz de ser realizado sin el otro. Es donde puedo decir, no puedo amarte sin ti. Porque si te amo sin ti, en realidad estoy haciendo una aplicación técnica, si quiero llamarlo así. Estoy experimentando una sensación meramente interna, donde tú eres meramente pretexto u objeto de, pero la experiencia propiamente del amor, al menos en términos cristianos, tiene que ver con aquello que solo puede surgir con otro y cuya verdad, de alguna manera, nos alcanza a través de otro. Esto lo dice Maurice Blanchot de una manera muy padre que me encanta. En un texto se lo voy a leer rápidamente. Dice, ¿y por qué un solo hablante, una sola habla, no pueden nunca lograr, a pesar de las apariencias, nombrarlo? Hay que ser al menos dos para decirlo. Y responde el otro, el interlocutor, lo sé, es preciso que seamos dos. Y vuelve a decir el primero, ¿pero por qué dos? ¿Por qué dos hablas para decir una misma cosa? Y termina diciendo el otro, porque quien la dice es siempre el otro. Y creo que en ese sentido nos va ayudando a entender que en esto que queremos hablar sobre el amor, que se puede poner a debate y en cuestión en muchos aspectos, implica siempre esta referencia a un otro que no termina de quedar reducido únicamente ni a una representación, ni a una posición política o ni siquiera geográfica. Es decir, implica esta apertura que acoge al otro concreto, pero que al mismo tiempo, una vez que lo acoge, no lo convierte en el otro total, porque si no, entonces ya no queda lugar para otro, se clausura. Básicamente sería como decir el otro se vuelve Dios. Y en estos tiempos en que de repente al menos ya está dándole vueltas, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en que es en lo marginal o en lo disidente donde encontramos las posibilidades de otra vida y todo esto, corremos el riesgo de que luego identificar con la verdad a cualquiera que se proclame como disidente, marginal o lo que sea, sabiendo que se vuelve entonces en su contrario y llega a ocupar ese lugar. ¿Verdad? Que es algo como lo que ya Paulo Freire decía, ¿no? Cuando el oprimido se vuelve opresor, ¿verdad? Y en ese sentido, es esta cuestión de no perder de vista que aunque tal vez yo soy otro o soy otra, no puedo pretender ser el otro o la otra, ni siquiera, aunque históricamente haya quedado siempre así, porque en ese momento, entonces, se vuelve a caer en esta identificación o en esta clausura que no deja lugar a nada más. Que es un asunto muy complicado, lo es, sin duda. Lo es porque tal vez una de las preguntas más difíciles de saber cómo responderlas en la vida, dígame si me equivoco, pero es, ¿qué hago con el otro o con la otra? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo cuando te odio? ¿Y qué hago contigo cuando te amo? ¿Qué hago contigo cuando ya no te soporto? ¿Y qué hago contigo cuando tú no me soportas? ¿O qué hago contigo simplemente pues en esa cotidianidad donde pues, nos vemos todos los días? ¿Y qué hacer con el otro? Y es que esta ambigüedad del qué hago contigo es este juego entre qué hago como si yo pudiera hacerte algo, pero también ese hacer compartido, ¿no? Que implica y que es un dilema, una tensión que nos va a mantener ahí en ese decir, ¿qué sigue? ¿Qué hay?
y que por lo tanto, si el amor todavía de alguna manera deja de ser meramente ¿cómo decirlo?, un dispositivo o ser considerado exclusiva y únicamente como un dispositivo social, entonces entenderemos que todavía podemos introducir a través de esa experiencia que llamamos amor, pues la posibilidad de algo que nos abra, aunque sea una posible lectura de las cosas, tratando de poder tener una experiencia un poco, ¿cómo decirlo?, pues menos centrada a hacer una mera reproducción de lo que ya hay, pero también no peleada con el hecho de continuar algo de lo que ya hay. Esto, al respecto, hay un texto ahora de Bataille que me parece muy evocador, muy provocador, porque son algunos de mis autores de cabecera, ¿verdad?, que me encantan. Dice, el mundo de los amantes no es menos verdadero que el de la política. Absorbe incluso la totalidad de la existencia, algo que la política no puede hacer. Dice, el mundo de los amantes no es menos verdadero que el de la política. Absorbe incluso la totalidad de la existencia, algo que la política no puede hacer. Y esta apertura, ¿verdad?, que introduce el mundo de los amantes me parece que es sumamente significativa porque, bueno, recordando que el erotismo en Bataille ocupa un lugar muy importante y que él menciona el erotismo como la afirmación de la vida, incluso en la muerte. Es decir, es esta capacidad de ponerse en juego, poner en riesgo todo hasta este punto tan arriesgado, pero que inclusive el valor o la posibilidad de la moral misma la identifica él mismo bajo esos términos, ¿verdad? La de decir, una moral que no ponga en juego nada, no vale la pena, no es digna del nombre de moral. Entonces, volviendo a entrar en esto, el término del amor, al menos de esta lectura joánica, pues lo que me da la idea es de que pues nos está exponiendo a un riesgo tremendo, pero no un riesgo obviamente asumido tontamente, asumido de forma indistinta, asumido de forma pues simplemente de manera indiferente, sino un riesgo que, pues, que implica considerar las cosas con una proporción, pues que obviamente pone a temblar, que incluso cuando se trata de hablar del creer o del vivir, pues digo, a final de cuentas no podemos decir que creemos algo si no estamos arriesgando realmente algo, ¿no? Y en el arriesgarse es cuando se nota realmente el creer. Que obviamente esto está expuesto a riesgos como un kamikaze, como otras cosas, lo sé. Por eso es que es tan delicado y tan ambiguo en el sentido de aquello a lo que nos puede llevar y que por lo mismo esta afirmación del otro pues termina siendo el intento de algo que nos impida destruirlo. Porque de otro modo, sin esta búsqueda del otro, vivimos realmente incompletos. Y es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque en el fondo es un juego, pareciera ser un juego entre una falta y un exceso que están ahí. Al final, inclusive cuando hablamos de amor, tenemos que introducir una categoría que no se usa tanto en lo académico, al menos hasta donde yo he visto. El psicoanálisis trató de meterlo un poco más claramente, no lo usan tanto, pero en el hablar popular sí se usa más, que es la sospecha. A final de cuentas, cuando se trata de amor, tiene que haber algo de sospecha. ¿En qué sentido? Pues quien quiera que haya tenido la experiencia, no sé, de gustarle a alguien o de entrar en vínculo con alguien en términos, pues sí, de gustarse, de atracción, pues siempre queda la pregunta, bueno, híjole, ¿sí será o no será? Siento como que yo sospecho que cuando hay una amistad, también empieza uno a sospechar que hay este vínculo que los hace llamarse amigos y que a lo mejor no es necesario formalizarlo como tal. Simplemente es algo que se sospecha. Podríamos decir, lo sabemos, pero ¿en realidad lo sabemos? ¿O simplemente lo sospechamos? Y este conjunto de preguntas, por eso esta idea de decir, hablar del amor y no sé qué, es para introducirnos en decir, pues, híjole, tal vez sobre esta cuestión del amor tendremos que volver a aprender a sospechar, no solo desde la perspectiva crítica, que creo que de esa hemos ido ejercitándonos mucho, del modo que sospechamos de todo,
¿verdad? O sino también de poder sospechar, la presencia de algo ahí. Entonces, creo que ahí tenemos uno de los grandes desafíos, que es el cómo dar entrada a este exceso que nuevamente no sé de dónde viene, no podemos explicar inclusive del todo cómo se produce, podemos hablar un poco de lo que va ocurriendo, pero que en el fondo lo que va exigiendo es una apertura que evita, por un lado, una destrucción del otro, pero que por otro lado también evita que se constituya como una especie de divinidad o de ídolo, ¿no? Que tiene la última palabra, y al mismo tiempo, también que yo no lo haga con mi misma persona. No sé si voy siendo más o menos claro. Digo, porque sobre todo jugar con esta idea del no sé qué, insisto, para mí es clave porque mucho en la experiencia teológica y la experiencia de la vida parte de ese no sé qué, que es el que es capaz de movernos a confiar, a arriesgarnos, a llegar a algo un poquito más allá. Yo haría pausa aquí, digo, a lo que estoy diciendo, para poder dar espacio, no sé si hay algunas preguntas o algo que nos permita, pues, para que no echarme todo el monólogo, porque si no me voy a acabar todo el tiempo yo echando mi rollito. No sé si hay alguien que tenga alguna inquietud, comentario, pregunta. Si no, a lo mejor mientras pensamos yo, Pepe, sí siento la incertidumbre del no sé qué en lo que dices y lo agradezco mucho también. Algo que me gusta y que creo que podría contrastar con algunas cosas que hemos escuchado en el ciclo es la posibilidad del amor como encuentro con la otredad, a pesar de todas las incertidumbres, los riesgos, a pesar del espacio de imposibilidad que veíamos a lo mejor desde Lacan, ¿no? Tú sabrás mejor que esto, de realmente poder aprender al otro y no que el otro permanezca como una incógnita permanente, ¿no? Entonces creo que eso me gusta, la posibilidad, sí, con todo y todo, del encuentro, ¿no? Y del amor. No sé si te estoy entendiendo, bien. Me llama la atención esto que dices que que no es un vínculo totalizante, ¿no? O sea, o que no podría ser, ¿no? Y este juego entre la falta y el exceso, ¿no? Entonces, si es totalizante, ya a lo mejor no es tan amor, ¿no? Es otra cosa. Pero yo pensaba en estas ideas, a lo mejor, que hay sobre Dios y el amor de Dios y el amor que Dios nos tiene, pero sobre todo el amor de nosotros quienes seamos creyentes. Sí, ¿no? Entonces, no sé si siento yo que hay a lo mejor por ahí alguna idea de que el amor de Dios sí es total, que sería a lo mejor el único amor total, y que nosotros también, como Dios o por sobre todas las cosas, ¿no? Incluso están los mandamientos, ahí tú me corregirás si no, pero me gustaría como pensarle ahí, ¿no? Entonces, si el amor no es total, porque entonces no es totalizante o totalizador o no sé. Entonces, ¿qué onda con el amor de Dios o nuestra relación de amor con Dios? Claro, claro. También está levantando la mano Margarita, entonces no sé si quieras decirlas y luego trato de responder un poquito, interactuar con lo que van diciendo. Hola Pepe, buenas Hola. noches. Sí, bueno, comentar que me llama la atención la manera en la que, bueno, hay un hilo, no sé si es correcto, pero siento que hay un hilo en lo que desde que el título le pones con el no sé qué, si me quedo con el verbo ser, saber, y terminas con lo de la sospecha y agarras ese texto de Jesús cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y entonces es como que ni tú sabes. O sea, es como que como que en la vida, eso me parece que está reflejando lo que está explicando, esas incertidumbres con las que vivimos con el tema del amor. Lo sé o no lo sé, o sea, no pasa por la cabeza, pasa por otro lugar.
pero sí está bueno echarnos esa reflexión cuando estamos viviendo, si lo sé o no lo sé, y qué importa saber, digo yo, como cierra con el tema de la sospecha, porque es como que puedo ser yo la protagonista frente a otro, pero siempre voy a necesitar ese otro. Y para mí ese saber se va a construir entre los dos y es algo que nunca está acabado, porque hoy puede ser que lo sé, mañana no lo sé. Entonces es como que, ok, es un saber, pero bueno, hoy puede ser y mañana se me quitó el deseo o las ganas o el ánimo o el espíritu o me cayó otra cosa que me roba toda mi atención y mi energía y ya mañana no sé. Entonces como que aquí hay un jueguito entre lo que siento, lo que vivo y lo que sé. No lo sé ahí si querías irte por ahí, pero me hace sentido así como desde tu título hasta, no sé si esta parte final de tu exposición con el tema de la sospecha, que bueno, te tambalea todo lo demás, de que si lo sé o no lo sé, pero bueno, estoy en sospecha de que probablemente sí, probablemente no, entonces, ¿qué dices? No sé qué puedes decir respecto a eso. Gracias. Si quieren, agarro estas dos intervenciones para que no se me alarguen, porque si no se me van las ideas. Y ahorita escuchamos la otra, la de, no sé, dice G. Garza Delgado, algo así. Entonces, bueno, si quieren, ahorita empiezo con estas dos. Yo creo que sí, es sumamente interesante, sobre todo porque al hablar del no saber, que eso ocupa un lugar importante, muchas veces parecería que lo que determina nuestra vida y lo que hacemos es lo que sabemos. Pero cuando uno, por ejemplo, y con esto que decías ahorita, Margarita, es muy claro esto de que, bueno, mañana no sé si mi atención la tenga otra cosa. Si el deseo es fluctuante en muchas maneras, ¿no? De hecho, el deseo es ciego. El deseo realmente ni siquiera sabe qué quiere. Es como, yo solo sé que quiero algo o que deseo algo, pero en realidad bien, no sé ni qué, ¿no? Y por eso es que el deseo, al menos desde lo que yo alcanzo a entender, no puede ser así por sí mismo la guía de una existencia, porque inclusive lo que pudiéramos decir, lo que me mantiene en algo sería una fidelidad que no está construida necesariamente a partir de un saber, pero lo requiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no requiere ese buscar saber, entonces podemos entregar nuestra fidelidad a cualquier cosa. Básicamente, desde adorar a un dios o a un ídolo o entregarnos a una violencia destructora o a una violencia, también una no destructiva. Pero la cuestión aquí es, la búsqueda del saber va a ser importante en la medida en que va abriendo y va ayudando a que esta fidelidad o esta apuesta arriesgada, porque en el final la sospecha es una apuesta. O sea, al final dice uno, pues, si yo me mantengo en esto, no es porque sepa, pero también por otro lado es porque esta pretensión de saber parecería que solamente cuando tenemos un saber total podemos actuar. Pero esto ya Castoriadis ya decía, no funciona así. En la teoría, en realidad, podemos trabajar con un saber parcial, porque nunca vamos a tener un saber total. Y entonces, y eso no es obstáculo ¿verdad? Sino simplemente, más bien nos va hablando de algo en lo cual sí tendremos que seguir trabajando en ese saber, pero en realidad la acción en sí misma forma parte también de lo que nos va ayudando a saber, a conocer, y no está totalmente determinado por ello, ¿no? Es como, lo voy a poner así, cuando se experimenta algo que en la experiencia del amor, que puede llevarme a la entrega, al servicio, a estar enamorado, a escribir un poema, a mil cosas. Cuando uno le pregunta, o cuando el amado o la amada le preguntan a la persona amante, le dice, ¿qué amas de mí? Pues el otro le puede dar toda una lista interminable y al mismo tiempo le va a decir, es todo esto y no es ninguna de ellas. ¿Verdad? ¿Por qué? Y a lo mejor me van a decir, bueno, estás hablando de una forma de amor, de cierto contexto, de todo. Sí, pero también creo que dentro de la forma, por ejemplo, decían por ahí en un texto Michel Levy, que lo romántico, la visión romántica, era también una protesta contra
una visión del mundo que se había identificado completamente con lo funcional. Y creo que en tiempos como los que vivimos hoy, donde parecería que el amor en cualquiera de sus formas se identifica con las formas jurídicas, es decir, con el mero acuerdo, con los límites plenos establecidos, que básicamente pareciera que nos identifica, sin negar la necesidad de saber ciertos límites y cosas así, pero que nos identifica más con una especie de propiedad privada, la cual no se pueden cruzar los límites y se actúa a partir simplemente de acuerdos. Terminamos identificándonos más con un pequeño Estado o con una forma del derecho que con algo más. Por eso es el texto de Bataille, cuando dice, los amantes sí pueden absorber la existencia, la política, ¿no? Es porque es esta búsqueda de cómo exceder el límite. De otro modo, el amor se vuelve una especie de mero intercambio simbólico, donde no se da nada, simplemente va una equivalencia por otra, pero en realidad no nos estamos dando nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté hasta cierto punto yendo un poco más allá en el límite. No hay algo y el límite no me refiero únicamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Digo, por algo es que, no sé, tal vez resulta tan difícil imaginarse el amor hoy en día en perspectivas un poco como las que dice Jesús, donde dice, ve y déjalo todo, ¿no? Porque dices, bueno, pues, ¿por qué llegar a tanto? O sea, pues se puede querer y no estar tan así, o sea, ¿por qué? Dices, y no es que Jesús pretenda volvernos obsesivos, ¿no? O obsesivas en esto, sino decir, ¿qué dimensión hay en esta vulnerabilidad donde podemos ser conscientes de lo que la violencia que puede llegar de otro o de otra, o también de mí hacia otra persona, y sin embargo, pues estar dispuestos a correr cierto riesgo? Entonces, por eso también esta cuestión del no saber, porque también en última instancia nos evita caer en la tentación de hasta tener toda la claridad, vamos a obrar. En realidad el obrar nos implica, ¿no? Pero nos habla de que la forma de la fidelidad, aquello que nos pudiera ayudar a permanecer en cierto vínculo, pues implica una apuesta más arriesgada, que es tal vez en estos tiempos de lo que menos queremos. Parecería que somos más arriesgados y lo que sea, pero en el fondo más bien nos ponemos tratamos de partir siempre de posturas totalmente justificadas, ¿no? Tanto es así que, bueno, nuestra política se ha hecho, incluso nuestras filosofías y nuestros saberes, se han vuelto más políticos porque todos son una lucha de tratar de encontrar su legitimidad dentro del contexto. Pocos se atrevieron a arriesgarse. Digo, curiosamente, uno de los que más hablaron, se han adentrado en el tema del amor, como Lacan, pues renunció a encontrar una legitimidad precisamente en su práctica, ¿verdad? Sin dejar de escuchar y acoger lo otro, pero se tuvo que exponer a un riesgo mayor, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que pues, esta dimensión teológica, de alguna manera, del amor, pues es una que nos hace decir, sí, sospechamos, pero no solamente porque sospecho sino porque empiezo a sospechar y mientras el sospechar nos pone en guardia y nos asegura que es un movimiento necesario en muchos momentos, el sospechar es el que nos hace capaces de abrir la puerta. Si retomáramos el Cantar los Cantares, cuando llega el amado en ese texto, pues si la Sulamita no sospechara que era su amado, pues no iba a correr a estar pegada a la puerta y abrirla, ¿verdad? O a mirar descubrir que era él quien la estaba mirando por la rendija y todo esto. O sea, más bien le hubiera hecho otra cosa. Le hubiera echado gas pimienta ahí, o yo no sé, ¿verdad? Pero entonces, es este juego, ¿no? Que está ahí. Es un juego también importante. No sé cómo se llama la persona de acá con la que está el correo, pero bueno, si quiere ir, y luego Margarita. Sí. Sí, soy la persona, soy Gladys García. Gladys. Bueno, quería cambiar esto de que en lugar de mi nombre está la dirección de correo. Bueno, primero me disculpa porque entré un poquito tarde y ya había empezado su presentación, Pepe, pero coincide justamente con algo que he venido rumiando en estos últimos días. Yo estoy convencida respecto a mi amor a Dios, que sí lo existe, ¿no? De eso
ya no es una mera sospecha, sino es algo realmente que he comprobado por los sucesos que se vienen presentando todos los días. Siento muy de cerca su presencia. Sin embargo, me pregunto en estos días, he estado durmiendo, una pregunta en cuanto a en qué momento o cómo voy a saber si ya he logrado enteramente mi conversión. Desde luego, en esto de lograr la conversión, tiene que haber ya un amor absoluto, incuestionable. Pero también no creo que se pueda medir qué tanto debo amar a Dios para estar ya realmente convertida, ¿no? Entonces, no sé si valga la expresión, a veces es un amor subjetivo, aunque yo lo he sentido muy real. Ya no es algo que sospecho, sino que he comprobado materialmente, ¿no? Y también en cuanto a mis sentimientos hacia mi interioridad, pues no nada más en lo que veo alrededor o en beneficio gracias a las promesas que me cumple Dios. Entonces, Pepe, cabe esta pregunta de, ¿sabré en qué momento he logrado la conversión por amor total a Dios? Pues si lo leemos teológicamente, se sabrá el último día. Digo, el evangelio de Mateo, por eso lo plantea así, ¿no? Cuando dice, vengan a mí aquellos que estuve sediento y me dieron de beber, hambriento y me dieron de comer, y ellos dicen, ¿cuándo? Si nunca te vimos. Ahí es un ejemplo claro de ese no saber, de ese no saber que está ahí, pero donde la ratificación o lo que confirma que si realmente fue, viene de otro, ¿no? Entonces, poder decir, entiendo este deseo y esta necesidad de decir nosotros, quiero saber si sí voy bien o no, si sí lo estoy haciendo o no, pero creo que en la medida en que yo doy por hecho que yo ya lo sé, también ya no cabe el otro. Entonces, lo que yo he ido entendiendo es que si yo quiero a alguien, también va a ser importante que la otra persona, obviamente, no es fácil porque no va a ser siempre a su modo, en sus términos, lo que sea, pero hay una experiencia que se va haciendo donde la otra persona puede decir, sí me descubro amada por ti, ¿verdad? Y eso, y también digo, no es tan fácil como que te lo digan. ¿Por qué? Porque a veces hay expectativas y se espera una cosa y si no se recibe esa, dice, no, pues yo creo que no me quieres porque no me haces esto, ¿no? Cosas así. Pero es el lugar que se van haciendo mutuamente, al menos va dando la pequeña insinuación que nos permite decir, bueno, parece ser que sí vamos por ahí. Por eso me fascina ese texto de Mateo, porque en última instancia lo que dice es, ¿cómo van a saber los cristianos si de veras amaron o no a Dios? Si estuvieron bien o no fueron una secta más de fanáticos que se equivocaron y que pensaron que estaban haciendo el bien y terminaron haciendo mal. Híjole, es una apuesta muy radical, porque en el fondo dice, pues la respuesta última no te toca, ¿no? Por algo, esta categoría que mucha gente ya no le gusta mucho en la teología tradicional del juicio y el día del juicio y que cuando te mueras Dios te va a juzgar. Digo, se les olvida que el juez es el que endereza la vida, es el que hace justicia. Entonces, si la última palabra es la del amor, pues la última palabra que voy a recibir en el juicio, pues es la del amor. Entonces, más que temer, pues tendrá que anhelar que finalmente se enderecen las cosas, ¿no? Uno no recurre al juez, sino es para que se enderece lo torcido, para que se aclare lo que no lo está. Entonces, en este sentido, me atrevería a decir que se vale preguntarse, pero yo diría siempre una buena manera de no terminar creyéndomelo, porque había un personaje de caricaturas de hace unos años, ¿cómo se llamaba? Amelia, no, se me olvidó, de los Animaniacs, que era una niña que salía y que los abrazaba y que les daba mucho cariño y decía, te voy a abrazar y te voy a querer, y empezaba a apretarlos tan fuerte que los hacía... Elvira, gracias. Los hacía casi explotar. Entonces, uno puede estar convencidísimo de su amor y estar asfixiando a Dios, si quieres decirlo así. Y por eso es bien importante el lugar del otro. Que el otro tenga un lugar en donde, más allá de las luchas y tensiones entre a ver quién dice y quién no y quién tiene la verdad, es darme cuenta que no termina asfixiando, y por eso es la pregunta de decir, pues, quiero amarte contigo, ¿no? Por eso, ahorita me acordé ya la pregunta que comentaba Daniela, si se puede hablar de un amor totalizante. Yo diría, sí, podríamos hablar de un amor total en Dios, pero
pero es un amor que en su totalidad más bien hace posible que haya otros también, ¿verdad? No como algo que ya abarca y agota todo, sino como aquello que precisamente sigue abriendo lugar para otros. Si lo pensamos históricamente, digo, eso es lo que quiere ser una tradición. La entrega de algo, extendiendo la mano, esperando que alguien en el futuro la extienda también y la tome y reciba, y sabiendo pues que a veces hay cosas que se toman, cosas que se caen en el camino, pero que es tratar de entregar algo, ¿no? Por algo la entrega de la vida también es una tradición, es una entrega también de lo que se hace, aquello por lo que se vivió, por lo que uno se arriesgó. Entonces, sí entiendo que sí quisiéramos saber, y habrá estos pequeños signos que nos pueden llegar de otros, pero aun cuando el otro me diga, pues sí, yo sí creo que sí me amas, al menos la experiencia cristiana es la de decir, he de dejar siempre abierta una tercera puerta. ¿Para qué? Para que no todo se reduzca únicamente a nuestro acuerdo político. Porque si solo es cuestión de dos, entonces el amor solo es política, solo es un consenso, solo es un acuerdo, un contrato. Y si solamente eso es lo que tenemos en este mundo, si solo tenemos lenguajes y política, entonces lo único que tenemos es la guerra de todos contra todos. Solo que a veces con una moral más, ¿cómo decirlo?, menos cruenta y menos agresiva directamente, pero a final de cuentas es lo mismo, solo que en otro ritmo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de una ruptura es clave, pero esta excede también hasta lo que pudiéramos determinar entre dos, no basta ahí, ¿no? Ahí me evoca la cuestión del lenguaje en Walter Benjamin, donde él dice que el lenguaje no es meramente un instrumento, y el problema es que lo leamos ahora como un instrumento. La lectura del lenguaje que es fiel o que corresponde a una realidad originaria, era por decir, porque estamos hablando de que se transmite algo realmente y no únicamente de etiquetas, sino desde lo más constitutivo que es el lenguaje, terminamos haciéndonos todos usar y tirar, resultado de un mero uso y de una técnica, y incapaces de poder percibir algo que vaya más allá del uso y la técnica. Y la poesía le encanta provocar eso, jugar con palabras, o el albur mexicano, que le encanta hacer uso de las palabras de tal manera que se rompen con todo esto, ¿no? Sí, Margarita, habías tenido levantada la mano hace ratito. Sí, gracias. No, la bajé para que pudieran expresarse quienes estaban. Sí, te quería mencionar el tema de, vuelvo al texto que usaste, que tiene mucho para sacar, el tema de la declaración. O sea, a pesar de todo lo que has dicho, yo siento, no sé si Gladys quiere cerrar su micrófono, que ese relato muestra la necesidad de declarar. Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro es porque él quiere saber o quiere que Pedro sepa algo que parece obvio. Entonces creo que es importante en las relaciones de las personas que hayan esas declaraciones. Y de hecho, cuando tú mencionabas el tema de la política, mi formación viene de ahí, del área política, mi segunda formación, yo digo, hay una cosa que sucede hoy día que muchas personas no tienen palabra. Dicen, no hay evidencia. Personas que están en puestos de, digamos, de funcionarios públicos de todos los niveles, hasta presidentes, cuando le hacen una pregunta de hechos corruptos y la respuesta es no hay evidencia. Pero no responde sí o no. Entonces, como que hay un jueguito, así mismo como tú has dicho, pero si lo miras desde la política es a la vuelta. Puede todo el mundo estar viendo que hay hechos que hablan solos, pero no se usa la palabra para confirmar y declarar si lo hice o no lo hice. Entonces, me parece muy interesante ese paragón que usas entre la política y el amor, y la declaración o no, porque hay cosas que son evidentes, pero la palabra no confirma. Entonces,
como que hay mucha tela para cortar en eso que acabas de decir. Y vaya, que con la política. No sé si pasa en su país, pero sí. Sí, acá también. Sí, y sin duda, esto que dice la declaración es importantísima, ¿no? Porque en el fondo es como el testimonio, es una palabra que se da sobre algo que yo no tengo poder sobre de ello. O sea, el poder decir te amo no es algo sobre lo cual yo pueda pretender tener algún poder. Yo sé que la tendencia es hoy en día más a decir que es una cuestión de una decisión, que es algo que se quiere, pero centrarlo tanto, creo yo, en la voluntad, que tiene un rol importante sin duda, ¿no? Y en la individualidad, corre el riesgo de que terminamos reduciendo esta experiencia o nuevamente a ser parte solo de una interacción, de una circulación de voluntades políticas, ¿verdad? Una circulación de acuerdos, pero no nos damos cuenta que hay algo sobre lo cual dices, no, no tengo yo la última palabra. Y es curioso porque, por ejemplo, podemos defender el aire, el agua, y queremos que nadie los contamine y que no se privaticen, porque si se privatiza el aire, híjole, ya de ahí ya sabemos lo que implica. Y sabemos que privatizar el agua no es solamente apropiarse de un manantial, también es contaminarla, porque entonces ya no lo pueden utilizar. Entonces, cuando se habla del amor, curiosamente, eso sí ha sido fácilmente privatizable, tanto porque se reduce al ámbito de un acuerdo o de una decisión entre unos cuantos o a una mera determinación subjetiva individual, y donde dices, híjole, es cierto, el amor puede ser que sea una cuestión abstracta, puede ser que ni siquiera exista como tal porque no sabemos decir bien qué de todas las interacciones humanas corresponde a esto que llamamos amor. Sin embargo, en el momento en el que se termina determinando únicamente como una ficción propia o como una construcción, elaboración meramente individual, corremos el riesgo de que entonces efectivamente el amor se vuelve pues nuestra propia paranoia, ¿verdad? Y si tiene un poder tremendo es cuando esta declaración se da, porque es una declaración sobre algo que no me pertenece. Y hoy en día, al menos me ha tocado en mi trabajo con jóvenes que muchos dicen, no, pues es que, híjole, no te lo puedo asegurar, no te lo puedo decir. Y hay un tremendo temor a pronunciarse sobre aquello que yo no puedo asegurar. Dices, por lo tanto, no hay una fidelidad. Y aquí no me refiero a que si se ponen el cuerno, no. Me refiero a realmente a un entregarse a algo que permita también hacer posible hasta que un proyecto político pueda funcionar, ¿verdad? Porque pues al final es correr detrás de cualquiera, ¿no? Y que inclusive, por eso insistía en lo que decía al inicio con esto de la sospecha también, porque hoy en día creo que estamos en un mundo de moral, sí voy a decirlo, moralistas vergonzantes. Es decir, casi todo movimiento social hoy apela a una moral, pero la moral tiene mala reputación. Entonces, no se habla de esa moral, se recurre a la ciencia, se recurre a la filosofía, pero en última instancia, si yo quiero decir, oye, ¿por qué estás a favor de cuidar de los indígenas? Pues también tiene que ver con una moral. ¿Por qué estás a favor de la apertura y la inclusión y la no discriminación? También tiene que ver con una moral. Si todo fuera un mero dato científico, entonces, pues bueno, estaríamos en otro tipo de discusiones, ¿no? Pero también tiene que ver con una cuestión de morales que están luchando unas con otras. Y este temor a decir, pues bien, en última instancia, es más, hasta con Marx pasó, ¿no? Digo, me encanta Marx, pero él quería hacer una crítica de la moral como ideología, pero pues también su planteamiento de esta parte que quería ser muy científica, ¿verdad? De la dictadura del proletariado y todo esto, pues por más que hacía un recurso a lo científico, dices, pues sí, pero privilegiar la clase obrera no deja de ser también una opción que connota, deja entrever una cierta moral ahí, ¿no? Entonces, con esto decir que el amor es amoral, no. El amor, decía Nietzsche, es una afirmación bien provocadora que tiene, dice, quien actúa por amor actúa más allá del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? ¿Que está libre de la moral o de los juicios? No. Sino que tal vez es más arriesgado, aún con todo y eso. Y no pretende justificación. Porque creo que en última instancia, al menos haciendo la alusión a la experiencia cristiana, pues si Jesús hubiera esperado una justificación de sí solo diciendo, pero es que no ven que los amo,
pues es como buscar nuevamente el fetiche que me protege y me asegura que todo está ahí, ¿no? Y donde él dice, pues esto es lo que estoy haciendo. No tengo nada más con qué defenderme frente a esto. Es decir, el amor a final de cuentas nos vulnera tremendamente y nos expone a opciones radicales en las cuales no podemos pretender encontrar la legitimación última. Porque, pues bueno, para bien o para mal, al menos el Dios cristiano, pues no suele aparecerse y decir, ah, sí, esta era la buena. Y en ese sentido, pues existir de una manera más auténtica, usando un término un poco heideggeriano, pues va a decir, implica una apuesta mayor. Y una apuesta muy sentida en muchos aspectos, ¿no? Pero es curioso porque a lo mejor tal vez uno de los nombres del amor en esta época, que le encanta usarlo para pegamento, pero también como disolvente social, porque por un lado el amor parece que es lo que nos mantiene juntos, pero por otro lado también el amor es lo que más bien parece hoy en día lo que disuelve. Uno de esos posibles nombres todavía es la afirmación de la bondad, donde todavía pueda uno afirmar la bondad a pesar de todo. Ahí es posible que uno sospeche que hay amor. Y dices, ¿por qué? ¿Cómo hay personas que en medio de los terribles males, me acordaba el ejemplo de Irena Sendler, la enfermera polaca que salvó varios niños durante la Guerra Mundial, niños judíos, que la encuentra la Gestapo, la torturan y no revela nada, y pues no le pudieron comprobar nada y pues no la mataron, pero soportó la tortura, y que cuentan que al menos los testimonios que dan de ella es que cuando fueron todos esos miles de niños que ya habían crecido a verla, ella dice, no hice nada extraordinario. Es ese entender que ese modo de obrar no está orientado, volviendo a lo que decía al principio, únicamente a la eficiencia, a la eficacia. No es un acto meramente reflexivo que me dice algo de mí, sino es un acto que es capaz de decir algo más allá de mí. Y que tal vez a veces nos hace falta un poco de poesía en la existencia para que podamos volver a recuperar un poco esa noción de lo que se puede decir más allá de las palabras que ya usamos. Y con gestos, que creo que esos dicen todavía mucho más. Sí, Mario. Pues está increíble lo que nos compartes, Pepe. Siempre en estos encuentros, cuando se ponen intensos, agradezco que se queden grabados, ¿no? Para volverlos a escuchar, ¿no? Y darle más vuelta, con más detenimiento a lo que se va compartiendo. No sé, o sea, creo que hay algunas cosas que quisiera como traer, ¿no? Este curso lo empezamos con una canción que Daniela recomendó de Jorge Drexler, y hablaba de la biología, ¿no? De esta reproducción celular que necesita de otra, ¿no? No sé, o sea, como que de repente pareciera quitarle valor, ¿no? Que sea a partir de una base biológica, material, esta apertura a lo otro, ¿no? No sé, pero creo que con lo que has dicho puede ser hasta algo lindo, ¿no? Como un acto simpático, ¿no? De la naturaleza, incluso lo que decías, ¿no? La necesidad de los limitantes que tenemos, ¿no? Requerir de la ayuda de los demás. Pensaba un poquito también como en este estilo romántico, ¿no? De Agustín, ¿no? Creo que del Evangelio, esto de ser primero receptores del amor, ¿no? También por una condición biológica, ¿no? Y después quizá responder con amor al amor, ¿no? Pero bueno, lo que quería traer era esta revisión de las formas que creímos que eran de amor, ¿no? A partir de las instituciones, como el matrimonio, ¿no? Que bien lo has repetido como un acuerdo político, pero también en esta denuncia, por ejemplo, el 8M que ha estado tan cercano, ¿no? Me decía una amiga, ¿no? Que en estos gritos en la calle donde se generaba hermandad, sororidad, ¿no? Hermandad de hermanas, había como un grito desgarrador de denuncia de violencia que se habían ejercido, ¿no?
en nombre del amor, ¿no? Como bien dices, ¿no? No es garantía el decir que amamos, de que estamos amando o que lo hacemos correctamente. No sé, o sea, creo que en esta crisis quizá de no solamente del amor, sino de las instituciones que creíamos estaban fundadas en él, y también de otra cosa, ¿no? Que dicen que es la pandemia del siglo XXI, ¿no? La soledad. Es quizá este temor que tú decías, ¿no? Que está en los jóvenes, a encontrar un fundamento concreto del que no haya duda de que es amor, ¿no? O que, sí, lo que se ha encontrado por lo que se apuesta. No sé, o sea, y bueno, también quería traer un poquito, ¿no? Hoy se cumplen 10 años, ¿no? Del Papa Francisco, que en general creo que se entiende como una revisión de la institución. ¿Qué tanto es necesario renovar el mundo, ¿no? Con lo que tú nos dices, siento que totalmente, ¿no? Pero también creo que a partir de esta presencia del amor, quizás se está renovando en muchos actos sencillos cotidianos, ¿no? De generosidad, que no solamente hacemos, sino que también recibimos. No sé, quería mencionar estas rupturas que creo están poniéndonos a dudar, ¿no? De por dónde, cómo vivir más bien. Eso, Pepe. Sí, digo, varios de los temas que tocas, yo creo que son realidades o situaciones muy concretas que dan mucho para pensar, sobre todo porque, por ejemplo, yo creo que una gran tentación es la de querer empezar a crear el nuevo manual del amor, que en realidad ya está ese nuevo manual. Digo, por un lado, entiendo que haya una crítica que diga, hey, no te engañes, esto no puede ser amor si lo estás tratando de este modo. Pero al mismo tiempo se está produciendo la contraparte, que es la que empieza a decir, si es amor es así, ¿no? Y volvemos en realidad es una repetición. Es decir, la lógica con la cual se constituyó una forma de amor en el medievo, pues era una respuesta también a ciertas modificaciones y que obviamente, pues sí, toma distancia de algunas de la antigüedad y afirma unas nuevas. El renacentismo trata de retomar valores de la antigüedad, tomando distancia del medievo y afirmando entonces los nuevos modos. Entonces, digamos que estamos en una especie de dialéctica en la cual creo que es bien importante tomar conciencia de que aún en estas situaciones, por ejemplo, como esto que señalas del 8M, las denuncias que están ahí, corremos el riesgo de caer en una especie de fetichización donde el uso de las palabras, hasta decir sororidad, ya inmediatamente pueda implicar una forma pura, carente de ambigüedades, ¿no? Y entonces, ¿qué implica? Por ejemplo, yo al menos pensaría en esto y digo, obviamente, desde los límites que yo puedo tener en esto, pero es nuevamente cómo reconstruir ese lugar del otro, pero que no lo puedo hacer sin el otro. Hay una disposición que tengo que trabajar, algo que está en mí. Pero, por ejemplo, una manifestación del 8M que habla de un hartazgo, habla de un dolor, habla de un sufrimiento, pero también creo que podemos incluir ahí, sin miedo a equivocarme, de un miedo que va creciendo cada vez más hacia, pues, hacia la forma ya sea el varón o hacia el otro o lo que sea, tanto que digo, pues al final de cuentas parecería que, pues, justo hoy estaba yo pensando y me preguntaba si no estamos en tiempos en los que más bien alimentamos cada vez más el miedo al otro, en general, ¿verdad? Y digo, y que es necesario saber que sí hay un riesgo, sí, pues sí lo hay. Digo, la verdad es que decía Michel Desserteau de una manera genial, dice, sí, si bien el otro encarna para nosotros la violencia y el peligro de muerte, pero para el creyente también espera del otro la vida, ¿verdad? Y así como puedo decir, de ti puedo esperar tal vez la posibilidad de que me quites la vida, también creo que haces cosas que a veces por un momento me restituyen la alegría de vivir. Y son elementos que no aparecen, cada vez más están en disolución, desaparición, y creo que eso, pues más bien lo que va haciendo es, inclusive si yo siguiera aquí a Baudrillard, tiene un aspecto muy interesante cuando habla de los signos que se vuelven simulacros, porque dice que como los signos ya se vuelven intercambiables, pues entonces, pues ya todo, entonces el amor puede ser el odio y el odio puede ser el amor. La política puede ser el amor puede ser la política. Y aunque no podemos pretender tal vez que haya una distinción completamente clara y hay sus áreas grises, ¿verdad? Pero este juego de los signos
y de los gestos, añadiría yo, nos dice mucho de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Inclusive porque cuando citas a lo del Papa Francisco, yo a Francisco lo leería como alguien un poquito, evocaré la figura del Joker en Batman, el Caballero de la Noche. Es alguien que hace cosas y se empiezan a mover. Y claro, es un hombre muy inteligente, también sabe qué piezas se está moviendo. Ahí sí no es tan Joker, pero sí corremos el riesgo de terminar diciendo, claro, es que el amor no es esto, y empezar a llevarlo hacia donde nosotros decimos que es, y no cambia y no deja de ser un acto de poder nuevamente sobre algo que queremos. Y no está el problema de que tengamos un acto de poder. Solo lo señalo como reconocimiento de que seguimos en una lógica de ese tipo. No lo hace intrínsecamente malo. Pero si queremos que pueda darnos un poco más, tendríamos que ser capaces de dejar algo abierto en donde esa área gris que no podemos terminar de juridizar, tipificar y todo, porque si esa área gris no existe, entonces lo que tenemos es un manual. Y lo que tendremos entonces es como el pensamiento científico, el constructo sobre el cual queremos aplicar nuestra hipótesis para demostrar que el constructo es correcto, ¿verdad? Pero en realidad ya no hay más. Es la saturación del mundo, diría Alain Badiou. Es una época saturada en donde no pasa nada. Y entonces, ¿qué esperaría yo de todo esto? Nada. Simplemente lo mismo, pero con otro signo, ¿verdad? O repetido. Si no hay capacidad de dejar esa pequeña área gris que es arriesgada, lo único que tendremos es entonces, pues, no sé si decirlo, más que el amor a la policía, es la policía del amor. Y en ese sentido, creo que sí, son puntos que nos pueden dar mucho en qué pensar sobre cómo, hasta dónde estaríamos dispuestos a correr ciertos riesgos en esto, ¿no? Los surrealistas se caracterizaron, aparte de sus excesos, en ser alguien que se tomó muy en serio que la práctica de lo que escribían, lo vivieran. Por eso veíamos un Dalí tan loco, que se ponía escafandra y salía a la calle así y todo. Sí, porque trataban de vivir lo que escribían, o lo que decían, lo que pensaban. Y eso implica un riesgo tremendo. A Jesús, pues, le implicó, pues, que lo mataran. O por lo menos que lo ejecutaran, ¿no? Como lo queramos decir. O que no pudiera continuar algunas cosas. Y es saber que hay un área gris que todavía sigue ahí, pero es esa donde también cabe otro. Y ese otro que no eres tú ni no soy yo. ¿Verdad? Pero que también, y que no se nos aparece como una ley, sino como posibilidad en ese sentido, ¿no? Dice aquí que Lamer, sobre el tema de la justicia, por ejemplo, dice, el amor no puede ser ley, porque la ley exige castigo, sanción. Y si el amor entonces se vuelve algo que exige castigo y sanción, híjole, pues entonces ya entró a una dinámica jurídica. Lo que sí se puede hacer es que el amor nos sirva de criterio para regular la justicia, que no son idénticas. Y en ese sentido, sí, nuevamente entran preguntas, entran incertidumbres, entran tensiones, claro, donde lo que se nos pide es el pronunciamiento propio, pero jamás escudándonos detrás de un tercero que nos dijo, es que dijo que esto es el amor, ahí está. Pues no, sí nos implica ese riesgo. Entonces, creo que aún con todas estas cosas que están pasando, tenemos que poner mucha atención para que, pues, no terminemos simplemente siendo una réplica de lo que ya había pasado, pensando que estamos descubriendo el hilo negro, inaugurando una época nueva. Porque al final, que ocurra algo nuevo, pues implica que pase algo que todavía se nos va de las manos y no lo podemos decir del todo, ¿no? Que nos implica ese no sé qué todavía. Y que, a menos yo pensando en la práctica pastoral, recuerdo que en algún momento, hablando con una joven que es estudiante de psicología y todo esto, me planteaba que una de las cosas que más le causaban conflicto era, por ejemplo, el asunto de la pederastia, y le provocaba una violencia interna tremenda, ¿no? Y yo decía, pues bueno, pero también son seres humanos. Y ese precepto o del amor al prójimo no planteó excepciones. Y sé que amor no significa decirle que no pasó nada,
Y no significa decir, oye, está bien, no hay bronca, síguele pues. O sea, sí hay que hacer algo. Pero ¿cómo vivirlo aún en medio de eso? Y curiosamente a ella le tocó en una experiencia que tuvimos de Semana Santa, ser la que hiciera la estación de la Verónica, que era precisamente que evocaba aquella que va a darle consuelo al que está condenado jurídicamente, ¿no? Entonces, dijo, me pegó mucho por lo que significa eso, ¿no? Y decir, sí, al final de cuentas, bajo el pretexto del amor, tal vez a veces terminamos haciendo lo que decía Jesús, lo que criticaba. Amamos a los que nos aman y odiamos a los que son nuestros enemigos, o consideramos monstruos, o consideramos lo que sea, ¿no? ¿Qué significará amar en ese contexto y en esto? Es una de las grandes preguntas que puedo decir, no sé qué todavía, porque solo se puede descubrir en el intento de estar ahí y de no dejar de ver, aunque sea un hermano, una hermana, un ser humano. Y eso, pues, claro que jalonea desde dentro. Pero pues vuelvo a esta cita de Certeau, mientras del otro podemos esperar la muerte, el creyente, por este giro, esta desviación que surge de esta apuesta cristiana, espera también la vida. Por eso casi no hablo del amor, porque, o sea, sí lo menciono mucho, pero procuro no hablar mucho porque compromete demasiado. Pero bueno, decía, perdón, iba a decir una cita de Kierkegaard. Él decía que cuando alguien cree o dice creer, y espera que Dios le va a cumplir lo que desea, y si esa persona no cree. Quien cree de veras es quien dice, Señor, aunque esto implique mi ruina, lo único que te pido es que no te separes de mí. Y tal vez el amor nos arruine, pero pedimos que no sea sin él. Wow, pues estamos ya en el tiempo. No sé si alguien, yo francamente no sé qué. Muy bien, creo que nos dejas muchísimo para pensar de una manera, además, para pensar, para sentir, pero de una manera además muy sutil, que yo agradezco mucho porque sutil y compleja al mismo tiempo, porque sin haber lanzado alguna definición de qué es el amor o una perspectiva desde la que vas a hablar y esto, creo que sí hablas desde una posibilidad de experiencia de poner en práctica y has develado pues un mensaje muy importante, ¿no? Que tendremos que discernir, creo que cada quien, ahora sí que en la mente y en el corazón. A mí me llena de alegría y esperanza también pensar que el cristianismo tiene mucho que decir, ¿no? O el cristianismo tal vez no sea lo más adecuado, sino como la experiencia cristiana tiene mucho que decir frente al mundo. Parece que hay que decirlo, pero todavía, ¿no? Y bueno, algunas cosas que podrían pensarse, perdón por la etiqueta, como contraculturales, ¿no? A lo mejor ya hicimos la crítica, ya deconstruimos, ¿no? Estas cosas que ahora se usan mucho también, pero ¿dónde está la entrega a los sencillos? Decía Mario también, ¿no? Se habló de la bondad, de la generosidad, de esto que sí, de lo que no está en la voluntad, de lo que nos trasciende forzosamente, de lo que nos pone en riesgo, de lo que nos implica rompernos, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algo más atinado que decir. Yo agradezco mucho, me voy también muy contenta, y a todos y todas aquí también por compartir. Creo que te toca, Mario. Yo creo que también en este no sé qué, ¿no? En este silencio o incompletud, están muchas experiencias, ¿no? Que están siendo revisadas por este encuentro, ¿no? Que tenemos. Pues nada, o sea, creo que me voy bien contento de estar acá, de escucharlas.
Y Pepe, la primera vez que tenemos la oportunidad de escucharte y ojalá que no sea la última. Pues un abrazo fuerte a ti, Dani, y a cada una que estamos acá. Pues muchas gracias y pues sí, esperemos volver a coincidir. Muchas gracias. No, muchas felicidades, excelente exposición. Claro que nos dejó sin hablar, por supuesto que nos dejó en una etapa reflexiva profunda. Muchísimas gracias, muchas gracias.